Empezamos leyendo Colosenses capítulo 4, versículo del 10 al 18. Dice así: Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis mandamientos. Si va a vosotros, acogedlo. Y Jesús, el que se llama Justo, los cuales son de la circuncisión. Estos son los únicos colaboradores en el reino de Dios que me han sido de consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones, para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Porque doy testimonio de él, de que tiene mucha aflicción por vosotros, por los de Laodicea y por los de Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos de Laodicea, a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. Y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la procedente de Laodicea. Y decid a Arquipo: mira por el ministerio que recibiste del Señor, para que lo cumplas. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Pablo, después de hablar de sus colaboradores, envía saludos a las iglesias de Laodicea y Hierápolis. Pablo no conocía a los hermanos de estas iglesias, pero conocía su abundancia en la fe. No sabemos nada sobre Ninfa, pero sabemos que la iglesia se unía en su hogar. En la época de Pablo, las reuniones solían darse en casas de hermanos que ofrecían sus salones y sus habitaciones para los encuentros. Pasados muchos años de persecuciones, se edificaron las iglesias. Veamos en el versículo 5 del capítulo 16 de Romanos: y a la iglesia que está en su casa, saludad a Eféneto, amado mío, quien es primicias de Asia en Cristo. Y también veamos el versículo 19 del capítulo 16 de la Primera Corintios. Os saludan las iglesias de Asia, os saludan cariñosamente en el Señor Aquila y Prisca, con la iglesia que está en su casa. Es importante dónde nos encontramos. A Cristo. No le importa el lugar donde se celebra la reunión, sino la reunión en sí misma. Pablo tampoco le daba importancia del lugar donde fuere el encuentro. Solo le interesaba que se leyera
leyera alzando la voz y se estudiará la palabra de Dios. Actualmente para nosotros también es importante leer la palabra de Dios en voz alta. Leemos en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 13. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 13, dice así, indicando estas cosas a los hermanos. Serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido de cerca. Pero evita las fábulas profanas y propias de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, teniendo promesa para esta vida y para la que viene. Fiel es esta palabra y digna de ser aceptada por todos, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Continúa mandando estas cosas y enseñándolas. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. En aquel entonces, la palabra no estaba en libros, así que la única manera que tenían de aprender la palabra es escuchando, memorizando y recitando. Entre las iglesias se intercambiaban las cartas que enviaba Pablo y las recitaban para aprender de ellas. Ellos, memorizando y recitando hasta ahora nuestra palabra. La gracia de primicias de creyentes, sus recitando, memorizando de palabra, ahora en nuestra mano la Biblia. Ellos, entre las iglesias, se intercambiaban las cartas que enviaba Pablo y apóstoles, y las recitaban para aprender de ellas. Hemos leído de Pablo, dice que también se lea la de la Odisea, pero no sabemos exactamente a qué carta se refiere. Algunos expertos creen que ella carta a los efesios, pero no hay una certeza en ello. Es una carta perdida en el tiempo, pero no es un texto inspirado por Dios. Es decir,
que no debemos intentar buscarla, ya que Dios nos la incluyó para nosotros en la Biblia. La palabra inspirada de Dios que necesitamos es la Biblia, que nos ha sido dada y esta prevalece. La palabra inspirada de Dios que necesitamos es la Biblia, que nos ha sido dada y esta prevalece. No tenemos de qué preocuparnos y nuestro único deber es dedicarnos a la palabra que se nos ha dado. Dijo Pablo en el versículo 17 del capítulo 4 de Colosenses: y decid a Arquipo, mira por el ministerio que recibiste del Señor, para que lo cumplas. ¿Y quién es Arquipo? Arquipo era miembro de la familia de Filemón, quien vivía en Colosas y en cuya casa se reunían los hermanos de Colosas como iglesia para el culto. Probablemente sería el hijo de Filemón y Apia. A ellos los encontramos también en el versículo 2 de Filemón, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. En el versículo 17 de Filemón, Pablo exhorta a Arquipo a seguir con su ministerio. Suponemos que Arquipo se encontraba con dificultades y estuviera demasiado desanimado por el difícil trabajo de ministrar. Puede que los gnósticos le dificultarán el trabajo, pero no podemos saberlo con certeza. Lo único que sabemos con seguridad es que Arquipo estaba pasando por un mal momento, con muchas dificultades. Actualmente, hoy, hay muchos pastores que también están pasando por tiempos difíciles y necesitan palabras de ánimo y apoyo. Pablo le dice que su ministerio le ha sido dado como un presente de Dios y que en el día de juicio se juzgará qué hizo con lo que le fue dado. Dios siempre acompaña a quien le da un ministerio. El ministerio que recibimos de Dios no es algo que hagamos nosotros, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Repetimos, Dios siempre acompaña a quien le da un ministerio. El ministerio que recibimos de Dios no es algo que hagamos nosotros, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo le está diciendo a Arquipo que ha recibido un ministerio de Dios y que tiene que cumplirlo.
Leamos el versículo 9 y 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice así: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Desde antes de creación del universo, Dios ya tiene un plan para cada uno. Dios es nuestra guía y ayuda para poderlas cumplir. Desde antes de creación del universo, Dios ya tiene un plan para cada uno. Dios es nuestra guía y ayuda para poderlas cumplir. En nuestras misiones conectamos con la plenitud de Cristo, su supremacía y preeminencia. Y recibiendo la plenitud de Cristo, podemos cumplir con nuestra misión. Repetimos, en nuestras misiones conectamos con la plenitud de Cristo, su supremacía y preeminencia. Y recibiendo la plenitud de Cristo, podemos cumplir con nuestra misión. Si no vivimos según las enseñanzas de la Biblia, no hay necesidad de que sigamos estudiando. No nos sirve de nada solo estudiar y no vivir según lo que nos es enseñado. Si no vivimos según las enseñanzas de la Biblia, no hay necesidad de que sigamos estudiando. No nos sirve de nada solo estudiar y no vivir según lo que nos es enseñado. Debemos saber que el deseo ya no tenemos por qué, así lo preparó Dios. Estamos en la plenitud de Cristo y esto nos debe animar y llenar. Pablo termina la carta, son los saludos con firma. Busquemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo del 16 al 18. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 16 al 18. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi mano, de Pablo, lo cual es contraseña en toda epístola. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esta es la firma de Pablo.
Así podemos reconocer que esta es la epístola auténtica de Pablo. Hay más de 10 referencias en todo el Nuevo Testamento que nos indica que Pablo está en la cárcel. Se hace énfasis en esto para mostrar el amor y dedicación de Pablo. Vemos en el versículo 1 de Efesios capítulo 3, por esta causa, yo Pablo, soy el prisionero del Mesías, por amor a vosotros los gentiles. El encarcelamiento es causa de la fidelidad de Pablo a Cristo. Nos sirve para ver la voluntad de Pablo, a ser fiel al Señor, sea cual sea la situación. Hay muchos cristianos que se encuentran en momentos difíciles. Muchos sufren por la causa de Cristo y debemos orar por ellos. Hoy en día, cristianos en Corea del Norte, en Indonesia o en los países árabes sufren y aún son perseguidos. No nos olvidemos que orar por ellos, como Pablo oraba por las otras iglesias, estuvieran cerca o lejos de ellos. Recordemos que nosotros somos plenos en Cristo y no necesitamos nada fuera de Cristo. La plenitud de Dios está en Cristo. Dios lo ha dejado todo preparado para que podamos vivir según su voluntad. Recordemos que nosotros somos plenos en Cristo y no necesitamos nada fuera de Cristo. La plenitud de Dios está en Cristo. Dios lo ha dejado todo preparado para que podamos vivir según su voluntad. Busquemos Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado.
en quien tenemos la redención por su gracia, por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y en las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Podemos saber lo que Dios nos ha dado haciendo su voluntad. Él mismo nos ha dado el poder para hacerlo y disfrutarlo. Si no fuera así, no habría lugar para la supremacía y la preeminencia de Cristo. Podemos saberlo que Dios nos ha dado haciendo su voluntad. Él mismo nos ha dado el poder para hacerlo y disfrutarlo. Si no fuere así, no habría lugar para la supremacía y la preeminencia de Dios, de Cristo. Si conocemos las bendiciones que hemos recibido de los cielos y vivimos conforme a su voluntad, conoceremos la supremacía y la preeminencia de Cristo. La carta a los Colosenses nos enseña y nos recuerda el porqué. A veces no sentimos la supremacía y la preeminencia de Cristo. Oremos por aquellos que sufren. Oremos por aquellos que no conocen la palabra. Oremos por nuestra iglesia. Oremos para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Oremos para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios os bendiga, hermanos. La gracia sea con todos vosotros. La gracia es la más grande y fundamental de todas las bendiciones. El favor de Dios en Cristo para el que no lo merece, transformando sus corazones y vidas y llevándolas hasta la gloria. Repetimos,
Que Dios os bendiga, hermanos. La gracia sea con todos vosotros. La gracia es la más grande y fundamental de todas las bendiciones. El favor de Dios en Cristo, para el que no lo merece, transformando sus corazones y vidas y llevándolos hasta la gloria. Hoy terminamos el estudio de los Colosenses de aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.